inicio la clase. Antes que nada me voy a disculpar, no voy a poder encender la cámara, puesto que me encuentro con la señal muy baja, muy limitada, y si es que prendo la cámara, pues voy a tener mayores inconvenientes con la proyección, ¿no? Entonces voy a proceder, antes que nada también por informarles que, bueno, la rectora ya nos socializó y nos manifestó que todo el semestre, todo el instituto va a trabajar de forma virtual, ¿no? Eso para que lo tengan claro con respecto a algunos compañeros que tenían inconvenientes o tenían dudas con respecto a esta información. Entonces, todo el semestre vamos a trabajar de forma virtual, a excepción de la formación dual, que son las prácticas, que bueno, el semestre anterior ustedes ya lo realizaron, así que no habría ningún inconveniente. Adicional, también por informarles que con respecto a la vinculación, la duda que estaban generando, puesto que la compañera Viviana Jacome les había manifestado que no podían tomar vinculación si es que tenían alguna materia de arrastre, por comentarles que ya se conversó y no hay ningún impedimento para que ustedes realicen lo que son las vinculaciones, ¿no? Todos los estudiantes que se matricularon en vinculación, pues van a realizar dicha actividad en este mismo periodo académico. Ya se pasó el listado de todos los estudiantes que se han matriculado en vinculación y de igual manera ya se designó un docente coordinador del proyecto de vinculación que va a ser con el que ustedes van a estar trabajando a la par. El docente encargado es el ingeniero Wilson Quille, es un docente igual de nuevo ingreso. Me parece que con ustedes no tiene ninguna asignatura. Entonces ya en el proceso, cuando se inicie el proceso de vinculación, se han de ir familiarizando con él. No sé si tal vez hasta aquí tienen alguna duda. Sí, Inge, buenas tardes. Una pequeña consulta. Este proyecto de vinculación va a iniciar igual que las prácticas duales. No tengo información todavía con respecto a ello, puesto que recién se está elaborando el proyecto como tal. La compañera Viviana Jacome, ella es la que está más al tanto de esta información. Cualquier duda, ella les podrá despejar la duda de una forma más rápida y más verídica. Si yo ahorita te digo que van a iniciar tal vez con las prácticas, pues te estaría mintiendo, puesto que esa información todavía no está actualizada y no se ha dado validación alguna. Solo sabemos que sí se dio paso para que todos los que se matricularon en vinculación puedan realizar la vinculación en este mismo periodo académico. Ya, Inge, muchas gracias. ¿Alguien más? Tal vez alguna otra pregunta. No, ninguna. Bueno, entonces, y damos inicio. Permítanme, les comparto pantalla. Bueno, por también acotarles que esta materia como tal es una materia diseñada más para parte práctica, ¿no? Es una materia en la que deberíamos pasar más tiempo en el taller realizando prácticas, ensayos, y no tanto teórica como se lo está viendo. Lastimosamente, por la virtualidad, no podemos emitir la parte práctica. Es por eso que las clases en este caso siempre van a ser muy cortas, ¿no? Nunca vamos a ocupar toda la jornada, puesto que en teoría no hay mucho que observar a lo largo de todo el programa, ¿no? Eso por informarles. Ahorita voy a compartir pantalla. Solo déjenme encuentro dónde está el documento. Este de aquí es. Ya. Entonces, verán, estoy ahorita proyectándoles lo que es su Classroom. Dentro de su Classroom, aquí está, dentro de informativo, está un formulario para que registren su asistencia del día de hoy, ¿no? Esta información yo la voy a validar en conjunto con los compañeros que estemos conectados, que hace un momento ya hice la captura de pantalla con los 12 que estamos ahorita conectados, ¿no? Entonces llenen el formulario. Este formulario a ustedes se les va a hacer viable, se les va a aparecer a las 3:15, ¿no? Por eso está programado para que este formulario se les active a las 3:15 y pueden llenarlo únicamente hasta la hora que culminamos clase. Es decir, esta clase es hasta, a ver, 2:15, 2:20.
3:20, hasta las 4:15 me parece que es, o 4:10. No estoy muy seguro. Pero está hecho para que lo llenen únicamente en ese horario. Si alguno de ustedes está presente ahorita y no llena el formulario, pues me le constará como una falta, y como falta, ¿no? Ya que no tengo la evidencia de que ustedes hayan estado. ¿Sí está claro esta parte? ¿Alguien tal vez una duda? No, Inge, muy claro. Ya, listo. Entonces, este formulario, es igual con las clases de mañana y del día viernes, ¿no? De igual manera se va a programar para que se active al inicio de la asignatura de la última hora y para que lo llenen hasta culminar la hora. Bueno, entonces, para continuar, vamos a... Inge, Dime. a mí no me sale ese informativo. No, eso te digo, es que está restringido. Este les va a aparecer a las 3:15. Ponle unos 2 minutos de intermitencia a las 3:17. Recién ahí se te va a aparecer, porque yo lo tengo programado para que a esa hora aparezca. Ah, ya, Inge, disculpe. Ya a las 3:15, entra en 3:17 más seguro. Ahí en el formulario únicamente está que pongan sus nombres completos y su número de cédula. Nada más. Con eso yo ya les registro la asistencia. Ya, entonces, continuando con lo que estábamos viendo, vamos a continuar en la parte que nos quedamos. Ya, que era en el tipo de corriente. Vamos a hacer también un poco énfasis en lo que usted, en su tema de exposición, en lo que ustedes consultaron. Vamos a hacer un poquito de énfasis en esos temas. Bueno, con respecto al tipo de corriente, el tipo de corriente tiene gran influencia en los resultados de la soldadura, ¿no? La corriente continua con polaridad invertida es la que permite obtener mejores resultados. En este caso, la mayor aportación de calor se concentra sobre el baño de fusión, lo que mejora la penetración en la soldadura. Si nosotros analizamos la influencia de cómo se genera el patrón en la soldadura, tenemos la influencia de iones y electrones. Esto más por parte teórica, ya que en el momento de la práctica se lo puede visualizar de mejor manera. Cuando nosotros trabajamos con voltaje constante, es decir, con corriente continua, se caracteriza porque la mayor razón para utilizar este tipo de máquinas es que autorregulan el largo del arco. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una vez que se genera el arco de soldadura, cuando trabajamos a un voltaje constante, al no existir un cambio de fase, el, el cordón que se genera, el largo del arco, prácticamente se regula y no tiene a tener variantes. Adicional de eso, también compensan la distancia entre la punta del electrodo y el metal base con incrementos y disminuciones automáticas de corriente, manteniendo un largo de arco constante, ¿no? Se relaciona con el ítem anterior. Vemos que el largo del arco se ajusta con la salida de voltaje de la fuente de poder. De igual manera, la corriente es regulada por medio de la velocidad de alimentación del alambre. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros presionamos el gatillo para expulsar el alambre de soldadura, en este caso que es el electrodo, la corriente se regula de forma automática. Cuando hablamos de fuentes de poder, tenemos los dos casos, que el primero es de corriente constante, como lo estamos viendo, en donde se caracteriza porque pequeñas variaciones de corriente provocan grandes variaciones en el voltaje, ¿sí? Como pueden visualizar en el diagrama, que tenemos un diagrama de voltaje versus amperaje. Cuando hablamos de corriente como tal, estamos hablando de los amperios que nosotros estamos trabajando, por eso le denominamos amperaje. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Si es que nosotros subimos el amperaje de suelda, automáticamente podemos ver que el voltaje se, se generan en grandes proporciones, es decir, hay un cambio notable de voltaje cuando nosotros manipulamos amperaje. Por su contraparte, cuando hablamos de un voltaje constante, vemos que
que en un voltaje constante las variaciones de corrientes provocan muy pequeñas variaciones en el voltaje, ¿no? Como pueden ver de acuerdo a la gráfica, a diferencia de la otra, si nosotros aumentamos el amperaje, el voltaje se ve insignificantemente, se lo puede apreciar, ¿no? A diferencia de la gráfica de acá, que al aumentar el voltaje, aumenta perdón, cuando aumentamos el amperaje o la corriente, aumenta de forma radical el voltaje, ¿no? No sé si está claro esta parte o está alguna duda. Inge, eso puede ser una pregunta nomás. Cuando estábamos haciendo las prácticas, nosotros sabíamos soldar continuamente con 220, un material grueso, ¿Ya? y bajábamos a un voltaje alto, pero ya después de unos 5 minutos como que se bajaba el voltaje. Ya, Daba vuelta, dale. ya, eso también influye en la máquina. Depende de las características de la máquina, puede ser que a un trabajo periodo, ya sea corto o largo plazo, tengamos caídas de voltaje y tengamos nuevamente que estar regulando. Ya es de la máquina ya. Claro, eso ya depende también de la máquina. Una máquina moderna prácticamente no tiene esos altercados. Sí. Eso Ah, también sabe pasar cuando, muy buenas tardes, mil disculpas por no saludar. no te preocupes. Suele pasar también cuando a veces las extensiones, también cuando las extensiones no las tienen enrolladas y produce magnetismo. También suele pasar de que hay caídas de voltaje. Entonces, eso también toca tener mucho cuidado cuando las extensiones son muy largas. A veces solamente se le saca las conectan y se la deja enrolladita ahí como para no estorbar, pero esos problemas suele tener también. Sí, es por la resistencia que presenta el cable a lo largo de todo el trayecto. Como es un mayor longitud de cable, se genera una mayor resistencia y también se genera la caída de voltaje. La caída de voltaje también se da cuando hacemos varias conexiones. Es decir, cogemos de la red con una extensión, eh, no nos alcanza todavía donde queremos llegar, hacemos otra conexión y así sucesivamente, también tenemos presencia de caída de voltaje. Por eso es preferible cogerle directamente desde la fuente a la máquina. Con una extensión basta, no estar ahí parchando, por así decirlo, para alargar la longitud de la extensión. Ya, listo. Entonces vemos de por qué es fácil de operar. Es por la regulación automática que se tiene, ¿no? Aquí tenemos tres ilustraciones en donde en la primera observamos el bosquejo donde se encuentra la boquilla, la tobera, y vemos que tiene una separación de 19 milímetros el electrodo de la base metálica. Vemos que aquí la longitud de arco es de 6.4 milímetros, el voltaje que se genera es de 24 voltios, maneja una corriente, en este caso, de 250 amperios. Y la alimentación que se le ha regulado al alambre, es decir, la velocidad con la que va a salir el alambre, la tenemos a 106 milímetros por segundo. Para el caso 2, tenemos un aumento de la distancia entre el metal base con la punta de la pistola, que en este caso tenemos de 25 milímetros. En este caso vemos que la longitud de arco viene a ser de 12.7 milímetros, manejando un voltaje en el arco de 29 voltios con una corriente de 220 amperios. Como pueden visualizar aquí, la corriente cayó un poco. Y en el caso de la figura número 3, vemos una longitud de arco que es mayor a los 12.7 voltios. Tenemos un voltaje mayor a los 24 voltios con una corriente menor a 250 voltios, ¿no? Es un caso muy parecido al caso anterior. Ahí ese cuervo. Ya. Cuando hablamos de cambios dependientes con respecto a la curva, que es del caso anterior que analizamos, vemos que aun cuando se tengan dos máquinas de distinta pendiente, el punto óptimo de operación seguirá siendo
el mismo. ¿Qué nos quiere decir? Que a pesar de que sean dos máquinas de diferente fabricante, nos van a manejar un mismo punto óptimo de operación. Cada máquina tiene su punto óptimo de operación. Unas van a trabajar mejor a cierto voltaje, otras a mayor intensidad, otras con mayor velocidad de, de expulsión del electrodo. Como dato importante, vemos que la calidad en los equipos incide más en el proceso MIG y MAG que en el proceso del arco manual. Cuando hablamos de MIG y MAG, estamos hablando de las siglas de gas inerte, que es la MIG, y con las siglas de gas autóctono, me parece que no estoy muy seguro. Vemos que en este caso se diferencia del arco manual, que es con electrodo de revestimiento, ¿no? Que eso lo vieron con el semestre anterior. También vemos que la calidad del soldador tiene mayor incidencia en el proceso de arco manual que en el proceso MIG y MAG. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la experiencia que tiene el soldador es más notorio cuando nosotros soldamos con electrodo revestido que cuando estamos soldando con estas sueldas GEMAU, ¿no? Hablamos del MIG y MAG, que son los tipos de suelda que pertenecen al grupo de suelda GEMAU, que es lo que estamos viendo a lo largo de este semestre. Ya, entonces los conceptos básicos de este tipo de soldadura, vemos que el GMAU viene de las siglas Gas Metal Arc Welding, que significa procesos de soldadura al arco con alambre continuo y protección gaseosa, ¿no? Si analizamos la simbología, vendría a ser soldadura por arco protegido con gas, ¿no? En este caso se hace pasar una corriente de gas a través de un ducto hasta la zona donde el electrodo, es lo que hemos visto con anterior, y dentro de esta suelda GEMAU tenemos los dos procesos, ¿no? El MIG y el MAG. ¿En qué se diferencia? En el tipo de gas que usamos, ¿no? En el MIG, gas inerte, y en el MAG, gas activo, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son gases inertes y cuáles son gases activos, pero en sí es lo mismo, lo único que cambia es el gas protector que tenemos. Bueno, cuando hablamos de el gas y cuál es la característica que tiene, vemos que el argón y el helio son gases inertes, el dióxido de carbono oxidante, el hidrógeno reductor, el oxígeno oxidante y nitrógeno activo y reacción a reaccionar, ¿no? Perdón, reacio a accionar. Pero ¿cuál es la influencia que tiene el gas? Como sabemos o como se ha visto en clases previas, el objetivo del gas es proteger al cordón de soldadura que se generó, protegerlo de escoria, protegerlo de la contaminación ambiental, mientras se encuentra en líquido. Una vez que se solidifica la suelda, ahí ya no pasa absolutamente nada. Pero el gas de igual manera nos genera diferentes efectos, ¿no? Como por ejemplo, cuando podemos apreciarlo aquí, cuando trabajamos con argón, podemos visualizar que el material fundido, ya podemos visualizar que el material fundido se genera en pequeñas proporciones, por así llamarlo, ¿no? Y se caracteriza porque no genera mucha salpicadura. Es decir, es un gas idóneo para trabajarlo. Lastimosamente, el argón es de un costo más elevado. Cuando tenemos una mezcla de argón con helio, podemos apreciar la diferencia, ¿no? Cómo se encuentra el material fundente, ¿no? Una vez que ya se derrite, por así decirlo, y procede a la solidificación. Cuando trabajamos óleo con helio, podemos ver que ya se empieza a notar lo que viene a ser salpicaduras hacia las partes afectadas por la suelda. Y con CO2 vemos que existe una mayor salpicadura, ¿no? El CO2 es el gas más económico, es el con el que prácticamente la mayoría de industrias lo posee debido a su bajo costo, ¿no? También podemos visualizar en la parte de abajo cómo nos queda el cordón de suelda una vez que ya ha sido solidificado. La diferencia entre el CO2, el argón
o argón con oxígeno, ¿no? Cuando vemos O2, vemos que, bueno, es un gas que es solo oxígeno. Cuando vemos CO2, es dióxido de carbono. Ya. ¿Qué es el estrechamiento? ¿Sí? Es como un cuello o estrechamiento. Se describe el efecto que permite a la gota de metal fundido separarse del electrodo, producto del electromagnetismo inducido por la corriente. Ya. Entonces, el estrechamiento, como podemos visualizarlo en la imagen, es el proceso cuando se desprende el material fundido del electrodo como tal, ¿no? Y procede a ser parte del material de aporte en el proceso de soldadura. Transferencias, ¿no? Esta es la parte que ustedes ya consultaron y ya expusieron en la clase anterior. Vamos a revisarlo de forma breve, ¿no? Por transferencias vemos que tenemos en cortocircuito, globular, spray y spray pulsado, ¿no? Aquí podemos visualizar el material base, cómo se genera el cordón de soldadura. Para cada caso vemos que en todos los casos es diferente y las líneas amarillas nos representa el, el gas protector, ¿no? Ya. Cuando hablamos de transferencia por cortocircuito, vemos que la gota antes de separarse del electrodo crece varias veces el diámetro del mismo. Sucede a valores bajos de amperaje, ¿no? Entonces, aquí podemos visualizar cuál es el efecto que se tiene cuando hablamos de transferencia por cortocircuito. Más diagramas del caso y cuáles son las ventajas y desventajas o limitaciones, ¿no? En ventajas es que nosotros utilizamos esta para materiales delgados, trabajos fuera de posición, juntas abiertas o pobre ajuste de juntas, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones o las desventajas? Es que nos produce exceso en salpicadura. Cuando hablamos de materiales gruesos, no tiene una suficiente penetración y su uso está limitado en aluminio, en su mayoría. Cuando hablamos de transferencia globular, vemos que el tamaño de las gotas disminuye rápidamente a un tamaño de igual o menor que el del electrodo. Esto sucede a valores intermedios de amperaje. ¿Sí? Tenemos aquí el esquema de cuándo es por transferencia globular. Y tenemos que la transferencia globular normalmente no se utiliza debido a la alta cantidad de salpicadura y los problemas potenciales de penetración incompleta, ¿no? Aquí tenemos la radiografía de una junta soldada con este tipo de transferencia. Cuando hablamos transferencia spray, tenemos que las gotas disminuyen bastante de diámetro y la velocidad de separación de las gotas desde el electrodo es alta. Este tipo de transferencia se registra con valores